¿Cómo están, Pablo, Francisco? Espero que estén muy bien. Creo que Pablo está al otro lado del mundo, desde nuestro punto de vista, Sí, y Francisco creo que está un poco en la región, ¿no? sí, hola Anthony, saludos, saludos a todos los asistentes al seminario web. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me conecto desde España y bueno, pues estaremos encantados de tener esta sesión donde les explicaremos un poco el título del webinar, ¿no? Que lo explica muy bien, que es cómo tomar decisiones con mejores datos. Así es, así es. Y, Francisco está por ahí, creo. hola, sí, soy Francisco. Yo estoy presentando desde Bratislava, desde sede SolarGIS en Eslovaquia, y Ya, encantado de hablar con todos desde Perú. buenísimo, buenísimo. Antes de todo el tema para compartir con ustedes, que confío en que va a ser muy bueno para todos, tenemos una sección de preguntas, ¿sí? Cualquier consulta, duda, aclaración, bueno, aclaración en el chat, y las preguntas, dudas, consultas en la sección de preguntas, eh, ahí el botón de Q y A, si es que por ahí lo ubican en la parte de abajo, para que puedan hacer algunas consultas y nosotros al final del webinar podamos hacer una revisión de todas estas para que todos queden satisfechos. Que yo voy a hacer una breve introducción de lo que tenemos para ustedes, especialmente el lado de Noum Solar, ¿no? Eh, Noum Solar nació hace unos años, ¿no? Con el objetivo de poder brindar tecnología y acompañamiento a todas las personas y empresas que decidan tomar la oportunidad de utilizar energías renovables, especialmente energía solar, ¿no? Para poder utilizarla en su beneficio y también contribuir de manera paralela a la transición energética que realmente necesitamos urgente, de manera urgente, para poder nosotros al menos garantizar que podamos tener la posibilidad de ser sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido, pues tenemos diversas soluciones, ¿no? Ya sea escenarios con acceso a suministro eléctrico o sin suministro eléctrico, ¿no? Tenemos sistemas conectados a red con almacenamiento de energía, sin almacenamiento de energía, para backup, ya sea para asistencia de potencia o para cobertura de picos de potencia, en escenarios donde contamos con grupos electrógenos, por ejemplo, empresas de diversas industrias, pues tenemos soluciones que se acoplan a estos grupos para poder utilizar de manera gradual estos grupos y ahorrar plata en ese sentido. Y también tenemos soluciones para poder alternar con sistemas fotovoltaicos para bombeo solar, por ejemplo, ¿no? Y para escenarios donde no existe la posibilidad de acceder al sistema convencional de distribución de energía, pues tenemos también sistemas de bombeo totalmente autónomos, tenemos sistemas de iluminación y también sistemas de generación de energía autónoma para poder obtener energía del sol, ya sea en sistemas pequeños, ya sean monofásicos o en sistemas trifásicos de diverso tamaño. Tenemos alianzas también con fabricantes establecidas. Últimamente se ha puesto en las filas la marca Huawei, un gran gigante tecnológico asiático que le está rompiendo a nivel mundial en diversas aplicaciones, telecom, transporte, comunicaciones, solar, móviles, laptops, ¿no? Transporte, o sea, un montón de cosas, la verdad. Y también tenemos Solar, hoy catalogada como la marca top a nivel mundial de módulos fotovoltaicos, mirada por la lista Tier 1 de Bloomberg. Zero Drive es una empresa alemana que tiene sistemas para poder aplicarse en bombeo solar. Hicimos un webinar unas semanas, ya haremos otro para poder, ahí nos han quedado bastantes preguntas, vamos a absolverlas. Victron Energy, un gran actor en todo lo que es sistemas aislados, desde hace más de 40 años, con casa matriz en Países Bajos, con muy buena experiencia y calidad probada. Al mismo nivel también tenemos a Fronius de Austria, sistemas conectados a red y también con almacenamiento de energía, equipos muy buenos también. Pylontech, empresa de China que ya tiene varios años en el mercado, especialmente abocado a almacenamiento de energía con sistemas en litio de baja potencia y también de alta potencia, alta tensión. Y también Goodwe con inversores de red, en esta ocasión estamos ofreciendo los pequeñitos,
monofásicos para todos los usuarios que deseen empezar a tener sus primeras experiencias con sistemas fotovoltaicos. Y como la promesa que tenemos nosotros para ustedes es acompañarlos con un stock constante de equipos de las marcas que ya les hemos mencionado, un soporte técnico continuo, tanto en la preventa para poder ayudarles a ustedes poder ofrecerles cuáles serían las soluciones que podrían tomar para ustedes o para sus clientes, utilizando nuestra metodología de cálculo, utilizando también las plataformas como SolarGis, que ahora lo van a ver, y poder nosotros con seguridad tratar de procurar que el presupuesto que ustedes tengan pueda al menos calzar con el beneficio que el sistema que podamos ofrecerles pueda ir acorde a sus expectativas. El hecho de ser representantes autorizados de las empresas que representamos, pues las garantías también son reales, las cubrimos, tenemos un protocolo para poder efectuar este tipo de eventualidades y así poder al menos proteger la inversión de nuestros clientes, obviamente bajo algunos estándares que las marcas exigen, ¿no? Las capacitaciones como el día de hoy, como otras oportunidades que tenemos para poder compartir el conocimiento, lo que sabemos, lo que otras personas saben, para poder compartirlas con ustedes y puedan poco a poco ir conociendo más sobre el uso de los equipos, las tecnologías, las posibilidades infinitas que se pueden obtener con estos sistemas, pues que estamos aquí con nosotros para poder llevarlas a cabo y así conocer siempre un poco más. Y bueno, en lo posible, da la eventualidad, en la coyuntura en la que estamos, también con algunos ligeros retrasos, pero ahí estamos constantemente tratando de cumplir los tiempos de entrega con nuestros clientes y ayudarlos en ese sentido para el suministro de sus proyectos. Ya hemos comercializado una cantidad considerable de equipos, más de 2.8 megavatios de módulos fotovoltaicos hasta la fecha. Tenemos ya más de casi 4 megavatios en inversores y más de 1 megavatio en baterías hasta este momento, ¿no? Y seguimos creciendo de la mano, siempre agradeciendo a todos nuestros clientes que confían en nosotros, a todos los integradores y ejecutores de proyectos que están a nivel nacional y nivel regional que constantemente nos consumen y nosotros estamos también, esperamos pronto, cuando acabe esta coyuntura, estar cerca de ustedes para nuevamente compartir algún escenario como el que ven ustedes en la parte inferior derecha para hacer más capacitaciones in situ. Así que creo que sin más preámbulo yo doy el paso a los invitados de hoy, Pablo y Francisco, quienes nos van a presentar qué es SolarGis, de dónde salió SolarGis, quizás cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas de utilizar la plataforma en pro de un adecuado dimensionamiento que pueda servirles para poder garantizar al usuario al menos lo que le exige y también ofrecerle la mejor experiencia con un sistema fotovoltaico para que sí, poco a poco podamos nosotros de la mano y con mucha energía colaborar con este evento, con este momento importante, ¿no? Que es colaborar en la transición energética a energías renovables y sostenibles, con muy buenos equipos y con un buen desarrollo de toda esta proyección con que lo que nos brinda Solaris. Así que adelante, estimados, la pantalla es suya, voy a deshabilitar mi pantalla y ustedes compartan la suya para que podamos continuar con el seminario. Muy bien, muchas gracias, Anthony, por la introducción y por la invitación a colaborar con Novum. Voy a pasar a compartir la pantalla. Y vamos con ello. Muy bien, pues voy a poner la pantalla completa para que se vea mejor. Creo que ya la pueden ver. Muy bien. Bueno, pues hemos decidido
llamar a este seminario web toma de decisiones basado en datos reales, en data real. Cómo tener información para proyectos de energía solar. Realmente no había preparado apenas ninguna diapositiva sobre, digamos, lo que hacemos en SolarHeat o, digamos, los clientes que tenemos o para introducir todo ese tema, porque en realidad el título del seminario define perfectamente bien lo que hacemos, ¿no? Que no es otra cosa que lo que mejor sabemos hacer, yo diría, ¿no? Que al final es proporcionar una buena base de datos de meteorología, de radiación solar y herramientas que ayuden a tomar mejores decisiones a los desarrolladores de proyectos, a los equipos de ingeniería y también en la fase de operación a los operadores de las plantas. ¿Por qué hemos llamado data real? ¿No? Es un concepto que, bueno, puede ser un poco amplio, pero al fin y al cabo pretendemos que los datos representen la realidad de sus proyectos, ¿no? Y es por eso que hemos llamado data real, ¿no? Al final, en SolarHeat pues tenemos cientos de usuarios que manejan nuestras herramientas en todo el mundo. Hemos participado en miles de proyectos de todo tipo, tanto de tamaño pequeño como tamaño grande. Y bueno, nuestra intención, nuestra misión sería pues ayudar a que la energía solar sea algo universal. Tenemos siempre eso en mente. Tenemos una base de datos que efectivamente sirve para cualquier lugar, ¿no? Y uno de esos lugares es Perú, con un potencial tremendo de desarrollo de proyectos nuevos y un potencial de radiación solar y de recursos también espectacular, ¿no? Bueno, esperamos que les agrade la información que les vamos a pasar a mostrar. Al final, bueno, lo que queremos responder son 4 preguntas, ¿no? Principales, ¿no? Con respecto a los datos. Y es, ¿qué datos necesito? ¿Cómo se obtienen? ¿Qué debe tener una buena base de datos? Y, en último lugar, ¿cómo se emplean los datos para tomar esas decisiones, ¿no? De las que hemos hablado. Bien, pues empezamos con el bloque primero. Primero sería un poco ubicarnos, ¿no? La radiación global que capta el plano de mi módulo, que es esa línea inclinada que pueden ver en la pantalla, es básicamente la energía teórica máxima, ¿no? Que yo puedo obtener. Al final, esta energía es la radiación captada que tiene diversas componentes. Las diversas componentes que tienen pues sería la radiación global, que sería como digamos, la suma de todas y que a su vez se divide en 3 componentes, ¿no? Que sería la directa y la difusa principalmente. La directa es la radiación que solemos tener un día claro, un día despejado. Dicho de otra forma, es la radiación que suele proyectar una sombra nítida sobre los objetos. Y la difusa, que es la típica radiación que puede ocurrir en un día más nublado, ¿no? Entonces, y digamos que viene de la dispersión de la radiación y de la energía a través de la atmósfera. Según sea el tipo de día, ¿no? Según sea un día nublado o menos nublado, pues la proporción entre directa y difusa irá variando, ¿no? La radiación reflejada también es un parámetro muy interesante, si bien en los módulos monofaciales no influye tanto, ahora con el desarrollo de los bifaciales, pues está incrementando su influencia y realmente es algo interesante, ¿no? que tener en mente. Partiendo de la energía teórica máxima, que es la radiación que mi panel solar o mis módulos solares están recibiendo, tengo una serie de pérdidas, ¿no? Principalmente las vamos a dividir en 2 grupos. Serían las pérdidas de radiación, es decir, hay parte de la radiación que no me va a llegar nunca al panel fotovoltaico. Y por otro lado, lo veremos en la siguiente diapositiva, las pérdidas eléctricas. Las pérdidas de radiación tienen, a su vez, 3 factores principales, ¿no? Que según así aproximadamente su influencia, los he indicado en la pantalla con menor o mayor tamaño. Por ejemplo, estaría el tema de la suciedad sobre el panel. La suciedad evidentemente impide que llegue radiación al panel y por tanto va a suponer una de las pérdidas principales del sistema, ¿no? Por otro lado también tendríamos el sombreado de terreno y objetos.
que me vayan a impedir para ciertas horas del día, mayormente, pues el tener una radiación directa, ¿no? sobre los módulos. Y la reflectividad de los módulos, que también va a suponer una pérdida de energía. Al final, las pérdidas de suciedad, que son las más importantes, tienen que ser estimadas por el equipo de ingeniería, ¿no?, que está realizando el proyecto. No podemos dar desde SolarX un valor final, sí podemos dar unas recomendaciones. Lo que nunca estaremos dando será el valor final, puesto que al final depende de la limpieza, depende de las condiciones locales, serán, digamos, un valor final que será mayor o menor, ¿no?, con respecto a la sociedad. La siguiente grupo de pérdidas que es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que serán las pérdidas eléctricas. Las pérdidas eléctricas también dependen de factores ambientales. Es ahí donde SolarX también entra en acción de nuevo, ¿no? La conversión de los módulos es uno de los factores más importantes, que al final va a depender de la temperatura de la célula, que a su vez va a depender de las condiciones atmosféricas, ¿no?, de temperatura y también del viento, ¿no? También hay otros factores que se pueden tener en cuenta que también dependen de la meteorología, como es la corrección espectral. Puede haber, según la cantidad de humedad en el ambiente y otros factores, puede haber un cambio en la respuesta espectral del panel y, por tanto, el cálculo de una pequeña corrección asociada, ¿no? Y por supuesto, también los cables y los equipos van a suponer las pérdidas restantes, ¿no? El inversor, el transformador, el cableado. El desajuste entre los módulos, entre las conexiones, van a suponer también otra fuente de pérdida, ¿no? Una vez que hemos introducido el primer bloque, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Al final, la radiación solar, si recordamos, la que me interesa es la global. Para la fotovoltaica me interesa la global, que a su vez se divide en directa y difusa. Pero tengo que conocer ambas para poder calcular la primera, ¿de acuerdo? También necesito otros datos méteos. En mi base de datos no se puede limitar a la radiación solar. Tengo que tener datos como la temperatura ambiente, como el viento, que son datos que voy a necesitar para el cálculo de las pérdidas eléctricas de los paneles. Y, por supuesto, datos de terreno para poder modelar el horizonte y para poder también incluso modelar los objetos circundantes que me van a afectar a las pérdidas por radiación, ¿no?, que hemos comentado al principio. Pasamos al siguiente bloque, ¿no? El siguiente bloque hablaba de cómo obtengo yo los datos, ¿no? Bueno, básicamente la forma principal que se tiene hoy día, el estado del arte de los datos que se utilizan para la radiación solar aplicada a la industria fotovoltaica, se basa en información satelital y modelos de computación asociados, ¿no?, que al final permiten caracterizar la radiación solar, para cualquier lugar del mundo, y hacerlo con un periodo suficiente de datos, un periodo continuo de datos, ¿no? Tenemos de esa forma, para cualquier punto de Perú que elijamos, datos desde el año 99 actualizados hasta el día de hoy, ¿no? Son más de 20 años de datos que se van actualizando día tras día. Esa base de datos está en una malla original de unos 4 kilómetros, es decir, el tamaño de cómo mide el satélite la nubosidad, que es el input principal al final del modelo. Tiene unos 4 kilómetros de amplitud, ese píxel de esa información. Luego se recalcula para 250 metros, que sería la resolución final de la base de datos. Es decir, que SolarX a día de hoy es capaz de dar un valor diferente para cada 250 metros. ¿De acuerdo? A nivel temporal, que bueno, me aparece erróneo en la diapositiva, la resolución temporal, que sería la frecuencia de adquisición del satélite, que vendría limitado por la tecnología satelital, ¿no?, que ya eso no lo controlamos nosotros, viene a ser cada 15-30 minutos, ¿no? Y ya los satélites que van sacando nuevas tecnologías, pues van aumentando la frecuencia de adquisición y ya tenemos satélites de hasta 10 minutos, incluso se espera que en el futuro tengan mayor resolución incluso, ¿no? La otra alternativa que nosotros conocemos, que no es tanto una alternativa como una forma de validar el modelo satelital, serían las estaciones meteorológicas, ¿no? Es decir, aquellas estaciones que tienen sensores de radiación o piranómetros, también llamados, ¿no? Al final, nosotros no vamos a usar las estaciones para calcular un periodo de datos suficiente, porque sería imposible, ¿no?, disponer de una estación que ya esté situada en el proyecto donde nosotros queremos tener un proyecto, ¿no?, una planta. Tampoco sería posible utilizar una estación
para un proyecto que está lejano, ¿no? Porque la radiación solar y las condiciones geográficas y climáticas cambian una variabilidad muy alta, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las estaciones meteorológicas? Al final sirven para validar los modelos satelitales. Puedo tener puntos específicos en los que sé que la medición es una medición fiable. Y esto lo digo porque la estación meteorológica, a diferencia del modelo satelital, va a presentar una, digamos, inestabilidad en las mediciones, porque al final está expuesta a las condiciones atmosféricas de suciedad, necesita calibración cada 1 o 2 años, puede tener problemas de humedad, de desalineamiento, el propio sensor puede tener diferentes calidades y por ello necesitamos que para poder hacer el ejercicio de validación del modelo satelital con las estaciones, que también es necesario hacerlo, ¿no? Para saber cuál es el rango de error del satélite, tenemos que quedarnos solamente con las estaciones que sabemos que miden correctamente y esas, digamos, que no son muy fáciles de obtener, ¿no? Digamos que es difícil obtener un periodo digamos, suficiente como para poder hacer el ejercicio, pero sí que se pueden encontrar situaciones, ¿no? En las que se puede realizar esta validación, ¿no? De nuevo, el resumen del módulo 2, ¿no? ¿Cómo se obtienen datos, no? Pues los modelos satelitales son la mejor forma de tener datos fiables, porque tienen periodos largos y continuos para cualquier sitio y porque no necesitan mantenimiento. A su vez, las estaciones de tierra son necesarias y me van a servir para validar esos datos satelitales de forma puntual. Tienen una mayor resolución, porque las estaciones al final me están registrando datos de casi cada minuto para un punto concreto que yo estoy analizando, pero también, por otro lado, es difícil de obtener mediciones de estaciones meteorológicas que tengan esa suficiente calidad como para yo poder emplearlas, ¿no? Pero te digo que al final sí que existen referencias. En SolarGIS tenemos referencias públicas en la web de más de 220 sitios en la actualidad, donde hemos corroborado la amplitud del error del modelo satelital para cualquier tipo de clima, incluido el clima, toda la tipología de clima peruano. También hay que decir que la estación meteorológica siempre va a tener una incertidumbre asociada, ¿no? O sea que al final no hay medida que sea la verdad absoluta, siempre va a tener una incertidumbre asociada, ¿no? La idea es que sea lo mínima posible. Pasamos al tercer bloque, ¿no? Y por mi parte será el último antes de dar paso a mi compañero Frank. Al final vamos a intentar resumir las características que debe tener una fuente de datos, una base de datos, para yo poder emplearla de forma profesional. Aquí me dirijo a las empresas profesionales de la energía solar, entre las cuales están representadas en la mayor parte de los asistentes a día de hoy, o serán futuros profesionales de la energía solar. Hemos tratado de resumir en 4, ¿no? 4 son las condiciones, ¿no? Los valores reales, es decir, que sean valores reales, horarios obtenidos, ¿no? Que no sean valores sintéticos. No sé si hay por ahí herramientas de simulación muy populares que digamos que son más motores de simulación, que lo que hacen es trabajar con una base de datos por defecto, que suele ser una base de datos sintética, ¿no? Que es la que aparece en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Al final se ve la diferencia entre una y otra. El perfil que me va a dar una base de datos real, de valores reales, es el perfil real, ¿no? De lo que ocurre en ese emplazamiento, ¿no? La diferencia entre unos picos que suben y que bajan según las condiciones meteorológicas concretas de ese sitio, ¿no? En cambio, el valor sintético suele estar calculado en base al promedio mensual, ¿no? Y en base al número de días nublados que se ven o que se espera tener, se calcula una serie de perfiles, ¿no? Que van a ser perfiles teóricos y sintéticos, ¿no? Pero luego al final, al trabajar con ellos, me va a dar un valor de producción de la energía que va a ser mucho menos preciso, ¿no? Que si trabajo con datos reales. Eso sería el primer criterio, ¿no? Valores reales frente a valores artificiales, ¿no? Siempre utilizar bases de datos que tengan valores reales o que estén basadas en ellos, ¿no? El siguiente dato es la resolución. ¿Y por qué insisto aquí? Y es porque a veces no se tiene en cuenta que según la base de datos que empleemos, puedo estar midiendo el sitio que representa mi proyecto real, que representa mi realidad de mi proyecto, frente a un dato de baja resolución que a lo mejor representa las condiciones de un sitio que está a 100 kilómetros de distancia, ¿no? de mi emplazamiento.
Entonces, por eso hay que tratar de elegir una base de datos suficientemente precisa a nivel de resolución. Por ejemplo, bases de datos muy populares como NASA suelen tener una resolución tan alta que no es representativa para un clima tan variable como el peruano ni para cualquier clima en general, ¿no? No recomendamos para aplicaciones fotovoltaicas emplear NASA, ¿no? Sino que empleamos emplear otra base de datos que estén más específicas o específicamente elaboradas para simulación. Otro dato muy importante, baja incertidumbre frente a alta incertidumbre o desconocida, ¿no?, de la base de datos. Nosotros siempre recomendamos trabajar no solamente con un valor, es decir, mi radiación no va a ser 1000 o 1200 o 1300, sino que va a ser siempre un valor más menos un rango de incertidumbre, ¿no? Entonces, eso lo he querido representar en la diapositiva con una curva de probabilidad, ¿no?, donde hay un modelo de baja incertidumbre, que es el modelo gris claro, que tiene, digamos, la curva más estrecha y, por tanto, el valor que entregue va a ser más probable que ocurra en la realidad, que el modelo de alta incertidumbre, que tiene una curva más achatada y que, a pesar de que en este ejemplo que he puesto podría dar un valor de P50 o valor esperado mayor que el modelo de baja incertidumbre, al final se trabaja con una mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, eso tiene mucho riesgo. Tiene más riesgo que trabajar con un valor un poco menor. ¿Por qué insisto en esto? Porque también, en base a la experiencia de más de una década trabajando con los usuarios de proyectos reales, nos hemos dado cuenta que a veces se tiende a hacer un promedio de diferentes bases de datos, cuando se tienen varias, ¿no? O también incluso se tiende a tomar el mayor valor porque va a ser beneficioso para mi proyecto a priori, ¿no? Pero al final, como trabajamos con lo que he indicado, ¿no?, con la incertidumbre, no trabajamos con un solo valor, sino con ya valores como, por ejemplo, el del P90, ¿no?, que sería no ya el valor más esperado, sino el valor que como mínimo se sobrepasará en un 90% de los casos, ¿no? Estos valores son esenciales, de hecho, para financiar proyectos y al final la distancia entre el P50 y el P90 te está indicando la calidad del modelo. Y nosotros insistimos en que se mire esto antes de que el valor sea mayor o menor, ¿no? Porque al final, a largo plazo, se trata de incurrir en mayor incertidumbre, en errores, al final en un proyecto que se ve comprometido por eso, ¿no? Un tercero o cuarto ya, si no estoy equivocado, criterio, sería que el periodo sea representativo, muy importante. Nosotros en SolarGIS siempre tenemos el periodo actualizado, ¿no? En la parte izquierda hemos representado el valor desde el 99 hasta ahora y en el momento en el que yo diseño mi planta, ¿no?, y la construyo, pues pasarán otros 25 años de vida útil, ¿no? En cambio, hay otras fuentes de datos que pueden estar basadas, por ejemplo, en estaciones meteorológicas, ¿no?, de muy diversa procedencia, los cuales me dan periodos que tengo que descartar, como son los valores que están indicados en rojo, y además son periodos insuficientes para poder caracterizar toda la variabilidad del recurso y toda su evolución, ¿no? Al final también se habla de que el clima va cambiando, ¿no? Entonces siempre en SolarGIS nos aseguramos de tener siempre el periodo lo más actualizado posible para poder registrar toda esa tendencia, todo ese conjunto de años que tenemos, desde el año 99 en el caso peruano hasta el día de hoy, para poder luego caracterizar los siguientes 25 años, ¿no? Y eso no se puede en el caso de la derecha, ¿no? Con un periodo incompleto, discontinuo, no se puede hacer. Para finalizar, un resumen del bloque 3, ¿no? Lo he representado como en un checklist, ¿no? Con una serie de elementos que tenemos que chequear siempre que queramos trabajar con una base de datos o elegirla, ¿no? Que el dato sea real y no sea sintético, ¿de acuerdo? Que la resolución sea capaz de reflejar las condiciones de mi proyecto, es decir, que no refleje las condiciones de un proyecto a 100 kilómetros, ¿no?, como pasaría con la base de datos de la NASA, por ejemplo. Que el rango de desviación sea conocido, ¿no? En SolarGIS siempre trabajamos con la incertidumbre. Para la mayor parte del Perú estamos hablando de más o menos 4%, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, para la estación meteorológica de mayor exactitud estamos hablando de un más o menos 2%, ¿no? O sea que para el clima peruano, sobre todo donde se encuentra la mayor parte de los proyectos, en clima un poco más árido y mayor recurso, ese más o menos 4%, entre un 4 y un 8, ¿no?, si ya extendemos a todo tipo de climatología, siempre va a estar controlado, ¿no?, de forma que podemos trabajar muy bien con un rango conocido, ¿no?, si trabajamos, por ejemplo, con SolarGIS. Y, por último, el periodo de datos representativo, que sea suficientemente largo, 20 años,
Lo mínimo dicen que son 11 años que tiene un ciclo solar, pero dada las circunstancias y dada la climatología y los cambios a los que nos estamos enfrentando, cuanto más, mejor, ¿no? Y que se ha actualizado, eso siempre, ¿no? Que se pueda actualizar. Y en SolarGIS cada día vamos añadiendo con nuevas imágenes de satélite, con nuevos datos de radiación, de temperatura, de todos los parámetros, nuevos puntos de datos para tener esa amplitud necesaria. Ahora, sin más, doy paso a mi compañero Francisco, que les va a continuar hablando de un caso un poco más práctico, ¿no? Cómo tomar decisiones con estos datos para un caso práctico. Creo que no se oye, Fran. Gracias, Pablo. Sí, Ahora, ¿Me puedes sí, ahora escuchar sí. ahora? Estabas ahora sí. Perfectamente. muteado, ¿no? Muy bien. De Perfecto, acuerdo. adelante. De acuerdo, pues gracias Pablo por la presentación de los variables, de los datos solares que necesitamos en el proyecto. Y ahora vamos a presentar un caso más práctico y ver cómo influyen todos estos datos en una toma de decisiones para un proyecto solar. Vamos a basarnos en algunas de las herramientas que tenemos en SolarGIS para que las podáis conocer. Y sin más, vamos a comenzar. El primer factor que influye en la decisión es obviamente la localización, ya que la energía solar se basa en una radiación y es un elemento muy variable. Como vemos, por fortuna, como ya conocerán, Perú es una de las regiones del mundo que en muchas de sus regiones presenta una de las mayores radiaciones. Aquí los podéis ver en este mapa. Si ven, sobre todo en la parte de la costa y la sierra, presentan datos altos. E incluso en las zonas de jungla se presentarían datos bastante altos en comparación con otras zonas del mundo. Pero no solamente es importante toda esta radiación y la energía fotovoltaica estimada, sino también otros muchos parámetros, es decir, cómo está cubierta la zona del proyecto. ¿Realmente se puede construir allá? ¿Es una zona protegida o es una zona de otros usos? ¿Dónde está la población? ¿Dónde podamos conectar a red? Si es un proyecto que necesitamos conectar a red. O cuáles son otros factores como la temperatura que va a influir en el funcionamiento de los módulos, la humedad y otros parámetros meteorológicos. Por eso, como vemos, es importante considerar diversos mapas y hacer lo que se llamaría un análisis multicriterios, es decir, siempre comprobar diversos factores y que encontrar un sitio que reúna buenas condiciones en todos ellos. Y si el sitio ya está seleccionado, pues ver que realmente estas condiciones se cumplen. De acuerdo. El siguiente paso es muy importante, como ya hemos visto anteriormente, sería el efecto del horizonte, lo que sería cómo afecta el terreno. Espera un momento. Vamos para... No sé si, Pablo, si lo puedes controlar tú la pantalla y volver acá. De acuerdo. Sí, perfecto, Fran, disculpa. De acuerdo. Entonces, vale, sería cómo afecta el recorrido, cómo afecta el relieve al recorrido del Sol y cómo se producen los sombreados. Es decir, tenemos dos tipos de sombreados, uno por el horizonte lejano y otro por las edificaciones cercanas o las condiciones más cercanas a nuestra instalación. En SolarGIS realizamos un estudio bastante completo, ya que no solamente disponemos de datos satelitales, sino también datos sistemas GIS, una parte de nuestro nombre de nuestra empresa, datos de relieve y cualquier tipo de mapas geográficos, ¿no? Pues esto se puede utilizar con modelos de relieve, ver cuál sería la afectación de colinas, de montañas cercanas
al recorrido del Sol. Y, por ejemplo, aquí ven, vamos a hacer un caso práctico en la ciudad de Arequipa, una de las ciudades con mayor radiación del mundo. Y como vemos, también está rodeada por montañas. Pues aquí vemos cómo en el eje de abscisas estamos mostrando el ángulo de elevación solar, que va a mostrar la irradiación, y el azimut, es decir, la orientación del panel. Y aquí vemos cómo sería un recorrido del Sol en un día del solsticio de invierno, en este caso, en el solsticio de verano. Todo lo que es la parte amarilla sería el recorrido entre ellos dos. Y vamos a poder calcular cómo no solamente el modelado de la irradiación afecta, sino también cómo esta irradiación afecta al terreno. Y es por eso que como es la diferencia entre nuestros satélites, ofrece una resolución de 4 por 4 kilómetros. Pero en cuanto a terreno, tenemos una resolución de 250 metros por 250 metros. Y es cuando se transpone esta radiación a las condiciones del terreno y el sombreado donde conseguimos aumentar la precisión y tener un dato adaptado específicamente al sitio. Luego, además, esto se podrían incluir cómo afectan los edificios cercanos, ya que pueden tener una relevancia importante en pérdidas, sobre todo, del sistema. Después, ¿cómo configuramos el proyecto? Aquí es donde ponemos todos los parámetros que van a afectar a nuestro sistema, tanto la potencia instalada y luego parámetros importantes como la degradación que nos da el fabricante de los paneles, ya que son sistemas que siempre se van a instalar para un periodo largo de tiempo y va a afectar mucho esta degradación en el valor final de nuestra inversión. Los parámetros más importantes, lo que sería la orientación, norte, sur, este, oeste, lo que es el azimut, y el ángulo de inclinación del panel, que puede ser el ángulo de nuestro tejado, o si tenemos más libertad podemos hacer una estructura para establecer el óptimo ángulo de cada sitio. Nosotros, por nuestros algoritmos, podemos ya también ofrecer cuál sería este ángulo óptimo para que el proyectista lo considere. Y por último, importante también introducir nuestras pérdidas estimadas en todo el sistema eléctrico. Serían inversores, transformadores y muy importante las pérdidas estimadas por ensuciamiento, que van a depender en este caso más del proyecto, del mantenimiento que se haga y también va a depender en parte de las condiciones meteorológicas como el viento, como la humedad y también las condiciones locales de donde se instale. Así vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí sería el resultado de salida, que es importante ofrecer, un perfil de generación, ya que la energía solar va variando según la hora del día. Y es importante ver cómo vamos a poder producir de forma estimada y ver cuál es nuestra demanda, ya que quizás no toda la energía, depende de si conecta a red o no, se va a poder utilizar y optimizar este perfil de generación conforme a nuestra demanda. Y es algo que por eso es importante cuando realizamos simulaciones que la primera herramienta sea una herramienta que permita realizar cálculos de forma rápida y precisa. Ya que en esta primera parte necesitamos realizar un gran número de cálculos para conseguir el diseño óptimo que más se ajuste a nuestras necesidades. Y aquí, por último, generaríamos este diagrama de pérdidas. Como ya nos comentó Pablo, todas las pérdidas que pueden estar presentes en nuestro sistema. Desde una primera parte, donde entraría la suciedad, polvo y barro, que va a ser radiación que no puede absorber la planta. Y después tenemos las pérdidas propias de la instalación. La mayor es esta conversión de radiación solar en corriente continua por los módulos. Y posteriormente lo que sería el cableado, la conversión por parte del inversor y el transformador en el caso de usarlo. Aquí podemos ver cómo alrededor del 75% al final de la red sin incidentes la aprovechada. Y va a depender en gran parte
de la instalación y también del mantenimiento. Y algo que también va a ser muy importante tener en cuenta en cuanto a condiciones la inversión es la degradación, ya que el diseño que se haga en el primer momento de la planta, de forma progresiva se reducirá esta producción anual. Es algo que es importante tener presente en esta fase y es algo que también estamos como incluyendo aquí. De esta planta que hemos tenido en Arequipa, desde una producción al principio de su vida de 1924 kilovatios hora por cada kilovatio de potencia, acabamos reduciendo a 1749. Entonces siempre es importante también considerar la media de la producción y en el caso de adquirir un sistema también conocer la antigüedad del mismo para realizar la predicción de cuánto valor nos va a generar. Y ya por último, es también importante tener una herramienta que te permita comparar diferentes diseños. Como has visto, hay que hacer muchos cálculos y optimizarlo. Y aquí podemos ver un ejemplo donde hemos jugado con la orientación de los paneles. Y vemos la diferencia entre colocarlos en posición mirando al este, en 90 grados de azimut, o al oeste. Como el ejemplo que estamos siguiendo de Arequipa. Vemos como al final lo que se consigue es variar de alguna manera las horas donde se produce el pico de nuestra producción y también es importante, como hemos visto, dependiendo de nuestra demanda, pues podemos ajustarla. Como esta comparativa se puede realizar en la herramienta con diferentes otros factores, como diferentes niveles de mantenimiento, diferentes pérdidas del sistema o incluso diferentes localizaciones, lo que nos permite al final realizar tomar una decisión en base a todos estos valores y siempre basándonos en la misma base de datos, que es algo también importante, que la comparación se realice sobre la misma fuente siempre. Y ya por último, una vez tenemos el diseño, al final, como hemos visto, la producción fotovoltaica, lo que sería el combustible, que es el sol, y los factores meteorológicos son siempre, funcionan como series estocásticas, que por muy bien que conozcamos el pasado, siempre va a depender de nuevos factores en el futuro. Y por ello es muy importante conocer bien toda la serie histórica y ver la variabilidad interanual, que va a ser bastante importante al considerar la incertidumbre. Es algo que también es importante de ver el dato presente y aquí, por ejemplo, podemos ver en esta fotografía cuál es la variabilidad en Perú desde la irradiación recibida en julio de este año con respecto a la media de toda la serie que tenemos en SolarGIS desde 1999 hasta la actualidad. Y como vemos, por ejemplo, en zonas costeras, vemos colores más cálidos, la producción, la irradiación ha aumentado en torno al 10%. Y es algo también importante para ver si estamos produciendo más o menos que otros años y considerar esta variabilidad interanual en nuestra inversión. Y por ello tenemos esta herramienta en la que estamos ofreciendo lo que es los valores satelitales, la producción teórica basada en datos satelital que podemos comparar con nuestra producción real de la planta en funcionamiento y ver si esta infraproducción se debe a que realmente las condiciones meteorológicas no han sido las más favorables o realmente algo en el sistema que debemos mejorar, como su limpieza, mantenimiento o quizá cualquier calibración interna del sistema. Esto es importante si queremos sacar el máximo rendimiento de nuestra planta y es algo muy a considerar y una aplicación muy importante de la data solar. Y ya por último, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en esta parte más práctica de la presentación. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos aplicar los datos para tomar decisiones y tener proyectos ganadores? Primero, conocer los sitios que tienen más potencial y ya instalarlos sobre un sitio que va a ser óptimo para la planta.
Luego, poder realizar con estos sitios cálculos rápidos y confiables, con una base de datos coherente. Luego, en el caso que queramos aplicar la mayor rentabilidad, poder estimar cuántas pérdidas vamos a tener por energía y cómo va a ser nuestro perfil de generación para alinearlo con nuestra demanda. Y por último, una vez tenemos la planta en funcionamiento, garantizar que funciona como hemos planeado. Por ello tenemos que incorporar los datos más recientes, identificar, porque en caso de que haya bajo desempeño, cuáles son estas causas, aplicando de nuevo los datos solares. Y esto es todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos. Ahora vamos a pasar a responder preguntas y también comentaros que toda esta presentación vamos a dejárosla por correo y también os ofreceremos una prueba de estas herramientas que os hemos mostrado para que vosotros mismos podáis conocerlas y familiarizar cómo se realizan estos análisis solares de una forma más cercana. Así que muchas gracias. Y doy mi palabra a Anthony. Gracias, Francisco. Así es, efectivamente, vamos a enviarles un correíto a todas las personas que se han registrado en este seminario web para poder compartirles la presentación y también, también una pequeña demo para que puedan también probar el sistema, la plataforma y vivir la experiencia con este tipo de información que creo que va a ser muy útil para todos ustedes. Así que vamos a pasar una revisión. Yo ya he estado respondiendo algunas preguntas, pero he dejado algunas para que juntos las podamos ver y poder responder a los asistentes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una donde dice, ¿qué metodología emplea Solaris para calcular el ángulo óptimo de captación para la captación de radiación? Esa es una. De repente alguna otra donde dice, Solaris, cuando Solaris calcula las horas sol pico para un determinado ángulo de inclinación de un módulo, y este valor ya incluye los factores de suciedad, sombreado y las distancias externalidades a la atmósfera. Quizás podríamos arrancar por esas preguntas. ¿Alguna aclaración que puedan tener ustedes, muchachos? Sí, claro, para el modelo del ángulo óptimo, bueno, al final lo hacemos de forma bastante empírica, ¿no? No es ninguna fórmula basada en la latitud, ¿no? Como puede ocurrir en otros casos, sino que en SolarX, como disponemos de datos de todas las localizaciones del mundo, al final lo que hacemos es pues ver para qué ángulos se tiene una mayor producción, ¿no? O sea, al final es el cálculo que, basado en el ángulo que me da la mayor producción global a lo largo de un año promedio, ese es el ángulo óptimo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta posibles, pues, por ejemplo, desviaciones entre la mañana y la tarde, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que otras fórmulas no incluyen, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿me la recuerdas, Anthony? Sí, básicamente es... ¿para dónde estaba la pregunta? Creo que la Bueno, al hilo de lo anterior, solamente añadir que tenemos un mapa de ángulo óptimo que se puede acceder a través de nuestra aplicación Prospect, bueno, que al término del webinar les enviaremos un email a los asistentes invitándoles a una demo, ¿de acuerdo? Para que puedan probarla y puedan verla. Y esa demo incluye un mapa de ángulo óptimo que es muy interesante. Excelente. Por ahí he visto preguntas como las que estoy leyendo en este momento, donde dice, ¿hay alguna diferencia sustantiva respecto a Solaris con Meteonorm o el PVSYST? Sí, sí la hay y bueno, al final, digamos que PVSys, empiezo por PVSys, ¿de acuerdo? PVSys es que es una cosa distinta a SolarGIS, ¿no? SolarGIS al final nosotros nos centramos en dar datos de radiación en meteorología lo más exactos posible y PVSys se trata al final de tener una herramienta de diseño la cual tiene que funcionar con datos que el usuario le tiene que introducir. ¿Qué ocurre? Que PVSys trabaja por defecto con datos de Meteornorm, ¿no? Por ejemplo, de la NASA, ¿no? De forma gratuita, pero para poder
digamos, obtener el mejor dato posible de producción y el mejor diseño posible basado en las condiciones de mi emplazamiento, al final lo que voy a necesitar son los mejores datos de los que pueda disponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una combinación datos de SolarGIS introducidos en PVSys es una cosa que es bastante común, ¿no? Uno de los estándares de la industria es trabajar con la meteo, digamos, o la radiación solar de SolarGIS en un motor de cálculo como PVSys, ¿no? Pero digamos que son complementarios y no son sustitutivos, ¿no? Una de la otra. Sí que es verdad que en las fases primeras del proyecto tenemos la herramienta esta Prospect que les comentaba, que al final le va a hacer ahorrar mucho tiempo, ¿no? O sea, no tiene el usuario que ir a PVSys para una fase preliminar o para un proyecto pequeño, no hace falta ir a PVSys y digamos, nada, sino que SolarGIS directamente permite Solar, que es tan precisa como la de PVSys, tener el dato en línea y en un minuto se puede generar un reporte que incluye muchas de las pantallas que ha estado presentando Francisco, ¿no? Ahora mismo. A la cual le vamos a invitar a probar, ¿no? La demo de Prospect, ¿no? Al término del webinar le enviaremos un email o en los próximos días, ¿no? Cuando se envíe esta información. Respecto a Metronom, claro, ahora aquí el dilema es, yo estoy en PVSys, necesito datos meteorológicos de buena calidad, ¿no? Utilizo Metronom o utilizo SolarGIS, ¿no? Al final, la recomendación es utilizar SolarGIS puesto que va a ser más preciso y va a tener más datos, ¿no? Al final, ¿se acuerdan del bloque 3 donde indicaba las 4 cosas que una base de datos debe tener? Pues Metronom no tiene ninguna de ellas prácticamente, puesto que al final son datos sintéticos los que trabajan ellos, son datos artificiales que ellos están generando a partir de un promedio mensual, ¿no? No tiene en cuanto a la resolución, ellos utilizan un algoritmo de cálculo de interpolación, por tanto, no va a ser tan alta como la de SolarGIS. Por otro lado, el periodo que utilizan ellos es de estaciones antiguas para su algoritmo y no es tan extenso y tan continuo como el de SolarGIS, por ejemplo. Y en último lugar, el tema de la incertidumbre, muy importante. Es muy difícil o casi imposible conocer la incertidumbre de Meteorol. No es que sea más alta que la de SolarGIS, es que no se puede calcular por su propio algoritmo, ¿no? De la misma forma que SolarGIS. Es decir, en SolarGIS siempre estamos acotados a ese más o menos 4% para climas áridos, que puede llegar hasta un 8% para climas más tropicales y más difíciles de modelar. En Meteorol ese valor no se puede saber, ¿no? Entonces no puedo hacer cómodamente una financiación de mi proyecto y voy a tener muchas dificultades a la hora de poder también diseñarlo. Perfecto. Sí. Seguimos con algunas consultas. Me preguntan también por ahí, hay algunas personas que quizás el tema de la base de datos de la NASA siempre lo comparan con SolarGIS, debe ser porque obviamente la NASA no cobra, hay Claro. que quizás procesar un poco más la data. De repente puedas dar algunas aclaraciones adicionales sobre la diferencia de esta base de datos que posee la NASA, que es gratuita respecto a SolarGIS. Claro, al final el NASA se hizo popular porque fue de las primeras que sacó una base de datos. Lo que pasa que quizá no estaba tan orientada hacia la fotovoltaica, ¿no? Como lo estamos en SolarGIS y otras bases de datos, ¿no? Que puedan haber similares, ¿no? La NASA al final, bueno, pues ya te digo, es bastante antigua. Se hizo en su día pensando un poco en algo más genérico y sobre todo el tema de la resolución, ¿no? Lo que nos encontramos ahí. Creo que si no estoy equivocado, es como un grado de latitud. Sería un grado de resolución. Y esto es el equivalente, según la zona de la Tierra, a unos 100 kilómetros, ¿no? Esos 100 kilómetros a los que me refería en la presentación precisamente se refieren a los datos de la NASA, ¿no? Que sabemos que son populares, pero imaginen en Perú trabajar con un valor que lo mismo me está dando para Arequipa que para una ciudad que está a 100 kilómetros de Arequipa, ¿no? En la cual puede variar mucho el recurso, ¿no? Además, SolarGIS se acompaña de datos de temperatura, de viento, de albedo para calcular la ganancia bifacial, por ejemplo, que les comentaba al principio, datos de humedad relativa, de precipitación, que pueden ser también muy interesantes para el cálculo
de la pérdida por suciedad, ¿no? Que también hemos comentado que tiene tanta importancia. Al final, NASA, o sea, en general las bases de datos gratuitas no están orientadas a la industria y a sus problemas y por tanto no podrán dar respuesta a los mismos, ¿no? También ocurre con PBGIS, ¿no? Que también es bastante popular. Al final, nuestra recomendación es invertir un poquito, aunque sea, porque tenemos en SolarGIS soluciones o sea, que tienen de todo tipo de rango de precios, ¿no? Desde una cosa muy económica para proyectos más pequeños hasta proyectos más grandes que requieren un análisis mayor, ¿no? Entonces, realmente merece la pena y nosotros le recomendamos invertir un poco en una fuente robusta de datos porque al final sus clientes van a estar más contentos porque va a llegar un día en el que la planta va a estar produciendo energía y va a coincidir bastante bien con lo que se pronosticó, ¿no? Mientras que si se trabaja con datos de otras fuentes, van a tener el riesgo a nivel de diseño, es decir, no voy a seleccionar los componentes correctos y luego voy a tener un cliente decepcionado a que le dije que voy a generar tanto y al final era menos, ¿no? O si era más, al final vendí mi proyecto por poco valor, ¿no? Porque lo hice en función a esa estimación. Genial. Ok. ¿Hay algún detalle a considerar para, acá hay una pregunta de Rafael, dice, ¿los algoritmos de SolarGIS consideran el modelo anisotrópico? Ah, sí, para la difusa, ¿no? Ujú. Sí, sí, lo empleamos. Empleamos un modelo de difusa bastante avanzado, digamos que trabajamos con el estado del arte. Esa es otra ventaja que me he dejado en el tintero, ¿no? Con respecto a la NASA, PBGIS. En SolarGIS estamos constantemente, tenemos un equipo permanentemente trabajando en el desarrollo de nuevos modelos, nuevas mejoras, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos, por ejemplo, eh, el modelo de difusa que tenemos, efectivamente utilizamos una geometría anisotrópica para poder calcular la difusa para distintos planos. Y estamos trabajando en un modelo de cielo despejado que también es muy importante, un modelo renovado que va a dar mejores resultados. En fin, tenemos modelos mejorados de radiación del algoritmo de transposición, ¿no? Que convierte, digamos, las componentes difusa y directa en la componente global en plano. También tenemos mejoras al respecto. Para seguidores, para aquellos que deseen instalar seguidores en su planta, también tenemos un modelo mejorado. Es decir, que al final, lo que le decía, ¿no? Al final damos respuesta a las necesidades de la industria frente a otros modelos que se quedan obsoletos y al final no sirven, no mejoran y no aprovechan los avances tecnológicos que sí aprovechamos en SolarGIS. Ok. He visto preguntas también sobre parámetros en tiempo real. Algunas personas están consultando si es que puedo obtener parámetros en tiempo real de esta data, porque yo entiendo de que ustedes almacenan una base de datos de más o para atrás de 20, 25 años, creo. Eh, ¿Sí? entonces, no sé si es que se puede dar alguna aclaración respecto a información en tiempo real, que a mí no me queda muy claro Sí, a qué se refiere, ¿no? Pero quizás puedes dar algún comentario al sí, esta respecto. la puedo Claro, es que comentar al yo, final... Pablo. sí, claro, Sí, claro que sí, Fran, sí, al adelante. final no es una base de datos que esté cerrada, sino que con la misma metodología se va cubriendo cada día que pasa y se va ampliando esta base de datos con la misma metodología que se consiguió la histórica. Y como he comentado al final de mi presentación, tenemos herramientas en el que en el mismo día estamos entregando los datos meteorológicos y solares de la planta y teniendo los parámetros de la misma, una estimación de la producción de la planta. Y luego incluso también tenemos servicios de forecast, en el que basándonos en métodos numéricos meteorológicos, también estamos dando un forecast de hasta 10 días de lo que podría ser la producción de la planta. Así que como comentamos al principio, intentamos cubrir con datos solares siempre adaptados a diferentes fases del proyecto y diferentes necesidades. Yo por añadir a lo que dice Fran, para una fase del proyecto de planeamiento en la que se quiere hacer un proyecto nuevo, tenemos la herramienta de Prospect que ya les comentaba, y luego para un seguimiento en tiempo real que me dé datos actualizados, que se utiliza bastante bien para la operación de proyectos reales, es decir, una vez que la planta esté construida, para eso tenemos una solución que se llama Monitor, que efectivamente te da el dato en tiempo casi real
para poder siempre comparar lo que he producido en la realidad con lo que debería haber producido, ¿no? Y de esa forma detectar pues, ineficiencias, calcular el desempeño bueno, pues al final ayudarme en la operación del día a día de la planta. Excelente. Justo Guillermo pregunta, dice, ¿existen opciones para utilizar diferentes modelos de marcas de modelos de módulos o inversores? ¿Se han comparado alguna generación versus algunos proyectos en el Perú? Sí, Fran, no sé si quieres responder esta, respondo yo. Sí, podemos responderla. Ahora mismo en Prospect no estamos incluyendo diferentes modelos, ya que nos basamos más en lo que sería el dato solar, en un análisis de prefactibilidad de la planta. Una vez tenemos estas decisiones tomadas, sería tomando todos los datos más precisos y utilizando también los modelos. Sí. Hay una sección en tipo de instalación cuando uno coloca el sistema, de alguna forma podría colocar algunos datos del posible inversor, ¿no? Respecto al tipo, por ejemplo, dice inversor de alta eficiencia centralizado, Eso si es es. que hay transformadores y también si en función al módulo podemos inclusive en función a la ficha técnica del módulo colocar la tasa de degradación según el modelo o marca, ¿no? Para al menos tener una proyección un poco más certera, ¿no? Cuando hacemos una evaluación económica de 25 años, por ejemplo, ¿no? Para un tipo de planta en específico, creo, ¿no? Sí, ahí por añadir un poco a lo que antes comentaba Fran. Bueno, tenemos a día de hoy Prospect trabaja con modelos genéricos, ¿no? Porque al final realmente cuando uno hace el cálculo específico por kilovatio pico, para cada tipo de tecnología no es tanta la diferencia, ¿no? Entonces se puede trabajar de forma genérica en una fase del proyecto en la que además quizás no sepa qué modelo voy a emplear, ¿no? Entonces por eso utilizamos modelos genéricos y la idea de Prospect es generar propuestas rápidas que me ayuden digamos, a ofertar un proyecto y a responder de forma muy rápida, ¿no?, al cliente. Sí que estamos trabajando en también permitir, y esto el equipo de desarrollo está trabajando en ello en este momento, para que a futuro Prospect también se pueda trabajar con datos de módulos concretos, ¿no? Y de esa forma pues, se puede trabajar de forma mucho más cómoda. Si uno trabaja con un tipo de módulos concretos, pues ya tiene el dato para seleccionar y puede calcular la producción en base a su módulo, ¿no? Igualmente con el inversor y con el resto de cosas. Excelente. ¿Alguna otra consulta por acá que ha surgido? Creo que hay varias que ya hemos absuelto. Sí, yo ya respondí por escrito algunas de ellas. Ok. No sé si algunas se repiten, estoy viendo, a ver, estoy aquí viendo aquí la lista. También creo que llegó una por el chat. Sí, sobre las componentes, ¿no? Directa, difusa y reflejada. Bueno, al final la fórmula no es tan sencilla, ¿no?, como una simple suma, sino que al final las componentes están relacionadas de forma instantánea, ¿no? Al final global es igual a directa más difusa para el plano en el que estoy trabajando y el instante en el que estoy trabajando, ¿no? Al final, para el cálculo de la radiación global en plano a lo largo de un año, tendré que calcular todas las radiaciones en plano que voy teniendo a lo largo del día, ¿no?, en cada instante. Y eso lo podré combinar con una fórmula, digamos, mucho más compleja para calcular la radiación en plano. No hay ninguna fórmula sencilla, aunque hay muchas simplificaciones que me conviertan la energía de horizontal a energía inclinada, ¿no? Sino que tengo que partir de unos datos de entrada suficientemente, digamos, detallados para poder hacer el cálculo. También, no sé si aquí habla de que si Prospect es libre, entiendo que sí es gratuito. No sé si aquí, Fran, quieres comentarle qué soluciones tenemos a nivel gratuita y los planes de pago, ¿no? La diferencia entre uno y Sí, otro. sí, bueno, como hemos comentado anteriormente, la idea es adaptarnos a diferentes tipos de clientes y diferentes fases del proyecto. Y de hecho, también, y por ello la comercialización de Prospect es en diferentes niveles.
Vamos por una parte una versión básica, donde incluimos los parámetros más importantes únicamente, como la radiación global horizontal, normal, temperatura. Y luego en la profesional es donde se está incluyendo todos los parámetros que hemos comentado, que pueden influir en la planta. Y también características, una de las más novedosas en las que hemos trabajado, como datos de albedo y para simulación bifacial y otros sistemas como, por ejemplo, sistemas flotantes. Y va a funcionar siempre con una suscripción anual en la que en todas las versiones damos proyectos ilimitados. Y al final va a ser una inversión interesante en el caso de que se desee realizar cálculos rápidos en diferentes localizaciones con diferentes sistemas. Al ser ilimitados los cálculos, pues permite eso, generar diferentes cotizaciones y diferentes proyectos. También he visto una pregunta que también me parece justo responder, es cuáles son las limitaciones de SolarHit, ¿no? Y creo que es una buena pregunta y no la vamos a dejar escapar, ¿no? Al final, en SolarHit ya digo que tenemos un componente muy importante en ver cómo influye la meteorología en la producción final, ¿no? Y para eso tenemos herramientas que dan los mejores datos de radiación y meteorología que pueden existir a día de hoy para un cálculo solar. Y también tenemos herramientas de simulación de la producción. Sí que es cierto que para un diseño detallado, el SolarGIS ahí no llega, ¿no? Para eso, como les comentaba antes, habría que usar SolarGIS en combinación con una herramienta de diseño como puede ser PVC, como han mencionado antes, u otras herramientas como Helioscope, por ejemplo, que también son una buena alternativa. PVSol, otras muchas que salen, ¿no? Pero es cierto que todas ellas adolecen de lo mismo, y es que no tienen un dato meteorológico de partida bueno como para poder trabajar bien. Entonces se lo tiene que introducir el usuario de forma separada, ¿no? Esa sería una limitación, ¿no? de SolarGIS, que será quizá la principal que tiene. Pero ya digo, al final, en complemento con otras soluciones, la idea es que el usuario, que el proyectista, que el equipo de ingeniería tenga un toolbox, ¿no? Una caja de herramientas que digamos que le ayude al final a tener los proyectos, a evaluarlos y a desarrollarlos con éxito. Y SolarGIS va a ser una de esas herramientas que no va a tener por qué ser una herramienta aislada, ¿no? Sino que también se pueden utilizar otras en combinación, ¿no? Y acabo de ver una de albedo. No sé si te está causando mucho interés este año. No sé si, Fran, quieres comentarle cómo tratamos el albedo en los productos de SolarHeat, los dos productos que tenemos principales. Sí, Pablo. Bueno, el albedo, como comentan, cada vez tiene más interés y es uno de los focos de SolarGIS para el desarrollo de futuro. Y ya tenemos, de hecho, dos herramientas principales para albedo. En Prospect estamos ya ofreciendo datos mensuales de albedo, que dependerán sobre todo del terreno y afectan muchísimo a proyectos de plantas solares bifaciales. Y luego también incluso ya tenemos la capacidad de generar series diarias de albedo. Hacer un análisis muy preciso de albedo, sobre todo es importante en plantas de varios megavatios, donde la precisión es importante a la hora de hacer el cierre financiero de la inversión. Y en el análisis, ¿cómo conseguimos este dato de albedo? A partir de un satélite que mide la reflectividad del terreno. Es decir, se va a ser diferente al satélite que utilizamos para la irradiación. Ajá. Me mencionaba acá ángulo óptimo, pero supongo, bueno, que he visto yo que Solaris tiene para poder estimar una generación en función del ángulo que tú quieras darle, ¿no? Pero si gustas, el Solaris te puede dar una estimación de un ángulo posiblemente óptimo, ¿no? Acorde a la ubicación del lugar donde puedas posicionar el módulo. Sí, efectivamente, el modelo de ángulo óptimo te ofrece una alternativa, no sea un cálculo ya realizado para cualquier emplazamiento, uno selecciona y ya le da el dato de ángulo óptimo.
y luego efectivamente la propia aplicación para cualquier ángulo y orientación, o sea, para cualquier inclinación y azimut, mejor dicho, de los módulos, así como para seguidores, tenemos el cálculo de la producción, ¿no? Para esos sistemas concretos, ¿no? que el usuario introduzca a través de la interfaz. Genial. Bueno, yo creo que hemos respondido varias preguntas, que he visto por ahí varias que ya se repiten, sobre algunas limitaciones, diferencias, hemos visto también conceptos hemos visto conceptos como radiación difusa, albedo, así que vamos a enviarles alguna información complementaria, quizás más adelante haremos algún dimensionamiento o algún cálculo utilizando la plataforma para que los participantes puedan ver cómo funciona esto y al final generar un reporte y que puedan aprovechar los datos cuantitativos que estos ofrezcan, porque también lo botan en un formato de Excel para que puedan hacer un análisis ya de la data. Pues eso ya lo podríamos ver en alguna segunda etapa, ya que el tiempo ya no nos da y estamos un poco sobre la marcha. Así que nuevamente agradecemos a Pablo y a Francisco por esta oportunidad de poder haber dado a conocer esta herramienta muy útil. Nosotros la usamos en casi todos nuestros proyectos para poder hacer simulaciones, pronósticos o al menos cómo funcionaría el sistema en función a los requerimientos de cada usuario, cliente, integrador que nos hacen las consultas. Y pueden también usarlas. Les vamos a enviar entonces como un pequeño regalo de haber participado en esta oportunidad, el acceso para que puedan ustedes visualizar, ver los beneficios, hacer algunas pruebas y ver si es que se animan a utilizar esta herramienta para sus pronósticos. Nuevamente, gracias, nos pueden contactar, ahí están nuestros números, nuestros correos, nos pueden hacer consultas, dudas, no se olviden de visitar nuestras redes, las 3wsolar.com, y allí estamos avanzando constantemente, sacando nuevas novedades. Síganos para que puedan estar al tanto del nuevo seminario, los nuevos seminarios web que podamos sacar pronto en un futuro no muy lejano. No sé si quieren dar algunas otras palabras, estimados, y antes de despedirnos en esta oportunidad. Yo reiterar por mi parte y por parte de SolarGIS en general el agradecimiento a todo el equipo de Novum para participar, por la invitación a participar en este seminario. Creo que ha sido muy interesante. Hemos tenido preguntas muy interesantes que indican bueno, que ya hay un grupo de profesionales que digamos que están listos para hacer crecer la energía solar en Perú. Y bueno, como ha comentado Anthony, les enviaremos instrucciones para probar la demo, que como él ha comentado, por la participación en el webinar van a disponer digamos, de una demo mayor, ¿no? Que ofrece más tiempo y más prestaciones que la demo normal, ¿no? Que ofrecemos a los usuarios anónimos, digamos, de SolarGIS, ¿no? Si tienen cualquier duda, también tenemos el correo contact@solargis.com, y bueno, estaremos en contacto igualmente, ¿no? Y si me deja alguna pregunta por responder, por favor, no dejen de contactarnos y estaremos encantados de responderla. Excelente. Nuevamente, gracias.